Muchísimas gracias, Reina, por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros. Es un privilegio, Julio. De verdad. Gracias por la invitación. Estoy contenta de estar aquí. Quería, primero que todo, preguntarte acerca de esta experiencia que tuviste como una lideresa a nivel Ujú. mundial de las mujeres para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, pues fue algo bastante increíble, la verdad. Nunca esperé yo que yo podía tener un llamamiento a ese nivel, pero a la vez, a pesar de todos esos sentimientos que tuve de que a lo mejor no estaba preparada o no era la mejor persona, siempre pude sentir el poder habilitador que viene por medio de la expiación de Cristo. Pude sentir esa confianza que el Padre puso en mí, pero también el poder de cada mañana ponerme en sus manos y pedirle que me guiara con el Espíritu. El hecho de contar con muchas personas también que nos apoyaban. ¿Cuál fue tal vez una de las enseñanzas más grandes que tuviste en esta experiencia que fuiste a visitar personas en todo el mundo, a conocer miembros de la iglesia en todo el mundo? Me imagino Uh-huh. que eso tuvo que haber dejado una experiencia única, una enseñanza única. Sí. ¿Cuál podría ser de pronto esa enseñanza? Bueno, tal vez quisiera mencionar dos cosas. Una, Julio, es que cuando uno viaja, y me pasa en cualquier viaje que pueda hacer, aún en familia, ¿no? Y uno ve la grandeza de Dios y su amor por cada uno de sus hijos. Estuvimos en lugares, ciudades muy avanzadas, muy progresistas, pero también en lugares muy pobres y humildes. Y en cada uno de ellos tú puedes ver la mano de Dios en la vida de la gente. Que de alguna manera ellos salen adelante, que de alguna manera ellos sienten gozo también. Creo que esa fue una de las cosas que tuvimos la oportunidad de ir a África y ver el gozo de la gente. Con poco podemos sentir gozo. Entonces esa es una de ellas, el amor de Dios por cada uno de sus hijos. Pero creo que la otra fue también aumentar mi testimonio en cuanto al poder que hay cuando deliberamos en consejo. El hecho de sentarnos, como estamos haciendo ahorita, hace rato oramos, ¿verdad? Que cuando nosotros invocamos el nombre de Jesucristo y tenemos la intención de ministrar a otras personas y de traer a las personas a Él nos bendice con inspiración y revelación que no podemos a veces lograr por nosotros mismos, porque estamos uniendo nuestra fe, estamos uniendo las experiencias de vida que hemos tenido y estamos uniendo ese deseo de seguir a Cristo y de traer personas a Él, y eso siempre, siempre resulta en algo increíble. Estuve yo presente en muchas reuniones donde a veces yo ya sabía de qué se iba a hablar, pero antes no me venía ninguna idea, no me venía algo que yo pudiera decir, pero estando sentada allí, venían pensamientos a mi mente, recordaba cosas que había escuchado, conversaciones que había tenido con hermanas o hermanos, escrituras, mensajes, y eso te ayuda a aportar a la conversación, al deseo que todos tienen de, como te dije, de llevar a personas a Cristo. Eso fue, creo que dos de las cosas que más me impresionaron y que más aprendí en esa época. ¿Cómo aprendiste a confiar que esos pensamientos que te llegan en el momento es lo que el Señor quiere que digas en ese momento? Sí, bueno, uno siempre se cuestiona, ¿verdad? Y a veces también dices, ¿realmente debo decir esto? Pero el Espíritu te sigue diciendo, sí, dilo. Y en mi caso, como el inglés es mi segundo idioma, yo muchas veces tenía que como practicar en la mente cómo lo iba a decir. Y también es el hecho de exponerlo de manera tal que no suene como que tú estás imponiendo tu modo de pensar, que no es tu opinión. Entonces, cuando tú pones algo en la mesa, los demás te escuchan, que eso es algo importante también, que podamos escuchar y tratar de saber por qué esa persona está exponiendo eso en ese momento y cómo eso puede aportar a lo que estamos, al asunto del que estamos tratando. Y es interesante porque a veces uno puede decir algo que en ese momento a lo mejor no puede suceder por alguna razón, porque el consejo no lo siente así, pero a lo mejor en el futuro sí. Entonces tú lo estás poniendo a lo mejor para el futuro, no para ahora.
Y por eso es importante hablar y decir cuando el Espíritu te dice que lo digas. Pero también es importante cómo lo decimos. Enseñanzas que provienen de sentarte en consejos Sí, con los apóstoles, sí. con Con la misma primera la presidencia nos primera sentamos presidencia. algunas ¿Tenías veces. consejo Sí, con la primera presidencia? sí, había unas reuniones regulares que teníamos como presidencia de Sociedad de Socorro con la primera presidencia y también con el consejo de la primera presidencia y el consejo de los 12 juntos, porque ellos son otro consejo, los Sí. 15 ellos, y a veces con los 12 y a veces con algunos apóstoles y con los otros líderes. Era una cosa que teníamos muchas reuniones donde, como te digo, hablábamos de diferentes cosas, ellos querían escuchar. Algo que sucedió durante la pandemia, que yo creo que es histórico en la iglesia, es que durante año y medio no viajamos, ninguno de los líderes generales viajó, ni los oficiales generales ni las autoridades generales. Entonces los apóstoles estuvieron como año y medio. Si te pones a pensar, eso es bastante. Sí. Son como 75 semanas en las que todos ellos estuvieron presentes en cada una de sus reuniones, porque ellos tienen que viajar, es parte de su llamamiento, ir, viajar, visitar las áreas, ir a predicar de Cristo durante todo ese tiempo, cada semana, y eso, ellos aprovecharon eso para hablar de muchos temas. Por ejemplo, un discurso del presidente Ballard, y este discurso que se llama Esperanza en Cristo, y es un discurso que a lo mejor no ha tenido tanta visibilidad, pero si tú vas y lo lees, Julio, y yo le aconsejo a los que nos están escuchando que lo lean, tiene principios tan hermosos que se aplican a todos nosotros, pero sobre todo palabras de consuelo para personas que puedan sentir que no pertenecen, que están solas o que su vida no es lo que ellos esperaban. Muchas gracias por esa recomendación. Lo estaré buscando, Sí, claro que sí. sí, Y le recomendamos a todas las personas que nos están sí. escuchando que puedan ir a buscarlo. Sí, pero bueno, ahora yo quisiera hacerte unas preguntas. Vale. Yo quisiera que tú contaras a grandes rasgos tu historia, Julio, porque a Mm, mí me ha impresionado mucho. Yo tuve la oportunidad de ver un video que se publicó hace unos años donde tú cuentas tu historia y también quisiera saber la continuación de esa historia. claro, Cuéntanos un poco de claro que ti. sí. Pues mira que justamente hablando de personas que de pronto la vida no resulta como esperaba, como hijo de Dios crecí en la iglesia y amé siempre aprender de mi Padre Celestial. Tuve siempre una relación muy cercana, muy Mm, íntima, desde muy niño con mi Padre mm, Celestial, en la que yo sabía que Él vive, sí. que era mi Padre y yo sentía su amor muy fuertemente en mi niñez. En mi adolescencia también incluso tuve la oportunidad de ir a la dedicación del templo de Bogotá en Mm, 1999 con el presidente oh, Hinckley y eso fue una experiencia transformadora y fue la sí. experiencia en la que yo sentí el Espíritu de Dios más fuerte. Ujú, Y a pesar de todo eso, en que yo tenía tanto deseo de servir a mi sí. Padre, de obedecerle, de seguir, Ujú, eh, había una situación en la que pues se me hacía difícil sentir que yo podría llegar a cumplir con el ujú, mandamiento precisamente de tener una esposa y tener una familia. ujú, Y a pesar que tenía el deseo y hoy en día que tengo una familia y tengo amigos y familiares que me dicen, tú siempre hablabas de que tú querías tener hijos, de que tú ujú, querías tener una familia de niño. Eh, a pesar de ese deseo que existía, yo me encontré en una situación en la que yo no sentía atracción por las mujeres. ujú, No fue algo que busqué o que evité, simplemente empecé a notar por cualquier razón que no entiendo, no había como una atracción hacia las mujeres ujú. y empecé a darme cuenta que yo estaba sintiéndome atraído era hacia los hombres. Okay. En mi juventud y aún desde niño puedo tener recuerdos que yo sentía que me hacían diferente, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y ese conflicto y ese contraste fue doloroso, fue muy doloroso poder, no poder reconciliar Ujú, el sentimiento de, o el deseo de servir a mi padre, de tener una familia, de cumplir con los mandamientos y esa llegada de estos sentimientos pues que llegan con la adolescencia, ¿no? sí. Y fue muy Ujú, duro. En muchas ocasiones tuve
pensamientos suicidas, tuve momentos de querer no existir más, de sentir que no pertenecía, que no era digno del amor de mi Padre Celestial. Y fue bastante difícil pasar por eso. Y de cierta manera, la razón por la que hago lo que hago, querer invitar a otros a venir a Cristo en esta circunstancia de experimentar atracción hacia el mismo sexo o identificarse como gay, lesbiana, transgénero, es que todos tenemos un lugar en el reino. Todos tenemos una misión a saber que a través de Jesucristo todo es posible y que muchas personas que me decían, tú tienes que ser quien tú realmente eres y tú tienes que vivir auténticamente tu sexualidad y todas esas cosas, yo he podido lograr felicidad en medio de algo que siempre pensé que iba a ser imposible, que fue encontrar una esposa y tener una familia. Ahora, yo tengo entendido que por un tiempo te alejaste de la iglesia y que después regresaste. ¿Qué fue lo que hizo que tú tuvieras el deseo de volver? ¿O qué fue lo que sucedió de modo que te hizo sentir que pertenecías allí? Yo tengo un testimonio muy grande de lo que aprendemos en el templo, que vinimos a la tierra a aprender por experiencia a distinguir el bien del mal. Cuando yo me fui a la iglesia fue en un momento en el que yo ya sentía que no podía más. Yo ayunaba semanalmente por varios meses a los 16 años. Yo oraba, leía las escrituras y le suplicaba y le imploraba a mi Padre Celestial que me quitara esos sentimientos. Y los sentimientos nunca se fueron e incluso no se han ido a la actualidad, a pesar que estoy casado con una mujer. Entonces en ese momento yo conocí a alguien, un hombre, y bueno, decidí tener esa experiencia de alejarme de la iglesia y vivir en una relación homosexual. Y aprendí mucho de esa experiencia. Por ejemplo, salía por las noches, pero el domingo en la mañana yo me encontraba caminando en las calles solo, después de haber pasado una noche espectacular. Pero en las mañanas yo recuerdo día de reposo, caminando solo, y ese vacío me llegaba. Entonces, ya después de varios años de ese ejercicio de reconocer que había algo que faltaba, una noche yo estaba en la cama y no podía conciliar el sueño. Y me sentía en mucha oscuridad y reconocía que había algo que faltaba en mi vida, sin saber qué era, en realidad, porque yo había dejado de orar, de leer las escrituras. Y en ese momento tuve un recuerdo, un pensamiento. Recordé que era un hijo de Dios, algo que me habían enseñado de niño, que había cantado tantas veces con tanto entusiasmo, con tanto amor, algo que yo de niño sabía con toda certeza en mi corazón. Lo recordé después de muchos años de siquiera pensar en eso. Y eso fue una partícula de luz diminuta que empezó a crecer poco a poco. Y fui a la iglesia por primera vez y luego fui ya una segunda vez y empecé a sentir el amor del Padre y el amor de los hermanos. Y esa es la maravilla, lo maravilloso del arrepentimiento. Que no importa lo que hayamos hecho, no importa dónde hayamos estado, no importa qué hayamos dicho, nuestro Padre Celestial nos da la oportunidad de volver a Él. Y nuestro Salvador está con los brazos abiertos para recibirnos como el hijo pródigo y abalanzarse a nosotros, tomarnos en sus brazos, acogernos y darnos lo mejor que Él tiene en el reino. Mira, me llama la atención algunas de las cosas que dijiste, que tú dijiste que empezó todo con una partícula de luz muy diminuta, que te llegó por medio de un pensamiento, un recuerdo de lo que habías aprendido de niño, pero tú le diste lugar a esa partícula de luz, a que se expandiera y te iluminara el corazón. Y también el hecho de que acabas de mencionar lo del hijo pródigo, yo también estaba pensando en eso cuando estabas hablando. Uno de los detalles que a mí me llama la atención de esa historia, que todos conocemos, ¿verdad? Dicen que es una de las más relatadas, es que
el Padre de la historia, que simboliza a nuestro Padre Celestial en cierta forma, Él estaba esperando. Él a lo mejor sabía dónde estaba su hijo y pudo haberlo ido a buscar, pero Él estaba esperando hasta que su hijo tomara la decisión de volver. Que volviera en sí, como dice en la Escritura, y que Él llegara hasta Él. Y creo que nuestro Padre Celestial siempre está con los brazos abiertos, esperándonos. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión siempre de buscarlo, de acudir a Él y de acudir a su Hijo también. Pero también me encanta la parte que dijiste de que los miembros te acogieron. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar alertas de no hacer sentir mal a nadie, de no juzgar. Así es. Y es entendible que este tema sea un poco más controversial. Sí. Porque, bueno, por muchos años este tema ha tenido un halo de oscuridad, como de negativismo, tal vez porque no se entiende. Y todavía hay cosas que no se entienden, pero gracias al Señor, los líderes de la iglesia han cambiado mucho. No la postura en cuanto a lo que es pecado, no la postura en cuanto a lo que el matrimonio significa para el Señor. Pero lo que tú estás diciendo, la manera en la que nosotros nos tratamos los unos a los otros es lo que tiene que cambiar. Y lo dice, voy a leer una cita del Elder Oaks, presidente Oaks. Dice, lo que está cambiando y lo que necesita cambiar es ayudar a los miembros de la iglesia a responder de forma sensible y considerada cuando ellos se encuentren con personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo en sus propias familias, entre miembros de la iglesia o en cualquier otro ámbito. Forma sensible y considerada. El Señor lo resumió también, ¿verdad? Cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento. Como tú dijiste hace rato que venimos a esta vida a ser probados, yo creo que también venimos a aprender a amar. Porque si el Señor resumió todos los mandamientos de una forma tan sencilla, y los dos puntos que él menciona tienen que ver con el amor, yo siento que esa es una de las razones por las cuales estamos aquí en este mundo. Entonces, algo que yo creo de corazón y siento que el Espíritu me lo ha confirmado, Reina, es que las personas que experimentamos atracción hacia el mismo sexo y somos miembros de la iglesia, tenemos una misión y es ayudar a nuestros hermanos y hermanas a desafiar su capacidad de amar, y en ese sentido pienso que tenemos un lugar dentro del reino. Claro que sí. Nosotros como miembros de la iglesia, con atracción hacia personas con atracción hacia el mismo sexo, tenemos ese rol de permitir que estas experiencias de crecimiento se lleven a cabo. Y ustedes nos pueden ayudar a ser más compasivos, porque han sufrido tal vez ese rechazo. Entonces las personas que hemos experimentado ciertas cosas, podemos desarrollar más compasión y más misericordia hacia los demás. Pero hablaste de recursos. Yo sé que tú perteneces a una organización que ayuda mucho en cuanto a este tema. ¿Nos puedes hablar un poco en cuanto a esto? Sí, y a lo que también tenemos pensado hacer en el futuro, un futuro cercano juntos. Sí, gracias. Sí, bueno, yo pertenezco a una organización que se llama North Star y entré a North Star en el 2013. Hice el video que tú mencionaste, que lo vamos a dejar en la descripción del video, de este video, para que la gente pueda verlo, los que no lo han visto. Y ha sido una experiencia maravillosa poder tener la oportunidad de ministrar. Sí, lo que me encanta es que todo está dentro del contexto de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Dentro del contexto de tratar de seguirlo a Él de la mejor manera posible. Eso es lo que me encanta también, porque yo he ido al sitio web, participé en un evento el año pasado. Mi mensaje fue un mensaje de esperanza, espero que las personas hayan podido aumentar su esperanza en Cristo, de saber que son hijos de Dios, que Él los ama. Y fue lindo estar ahí y convivir con tantas personas que venían de diferentes partes del país. La verdad es que lo disfruté mucho. Y creo que como tú decías hace rato, si uno hace el esfuerzo por conectarse con alguien, entonces ya esas barreras que nosotros mismos hemos creado se desvanecen. Y nos damos cuenta de que todos estamos en lo mismo, todos estamos tratando de vivir la vida lo mejor que podemos. Correcto. Y de seguir a Cristo lo mejor que podemos.
Y en las escrituras, ahorita no recuerdo dónde está, pero se nos invita a que nosotros busquemos ese amor, que pidamos ese amor, porque lo podemos recibir. Así es. A mí me pasó, yo creo que fue una de las cosas que desde que a mí me llamaron a la presidencia general de la Sociedad de Socorro, fue una de las cosas que yo siempre pedía. Por favor, ayúdame a sentir amor hacia los demás. Y es increíble porque a veces puedes estar en un púlpito y hay cientos de personas sentadas allí. Y yo trataba de ver cada rostro, o sea, no ver a la multitud, sino ver cada rostro. Y yo podía sentir amor por esas personas a pesar de que nunca las había visto. Trataba de saludar a la gente, pero a lo mejor no tuve la oportunidad de saludar a todos, pero yo podía sentir ese amor. O como decía hace rato, a veces al dar un abrazo a alguien que yo sabía que estaba pasando por un momento difícil, yo podía sentir también como que uno se convierte en un conducto para que esa persona sienta el amor de Dios. Y es algo que todos podemos hacerlo en cualquier momento, de que la persona pueda sentir el amor de Dios por nuestro medio. Porque nosotros somos los que estamos aquí y tenemos que buscar maneras de ser la respuesta de las oraciones de otras personas. Nuestro Padre responde las oraciones de otras personas por medio nuestro. Así es. Y responde nuestras oraciones por medio de otras personas. Entonces es constantemente estar buscando esas oportunidades. Reina, tú tuviste la oportunidad de sentarte con el profeta, con los apóstoles, como mencionamos. ¿Podrías tú contarnos una experiencia que sea significativa para ti, si te sientes cómoda compartiéndola, en la que sentiste y supiste sin ninguna duda que el profeta es llamado por Dios y que recibe revelación para su iglesia y para el mundo en esta época? Un día estaba yo en la oficina allá en Salt Lake, en el edificio de la Sociedad de Socorro, ahí es donde están las oficinas de las hermanas. Y como a las 9 de la mañana veo mi teléfono y de repente aparece una reunión que yo no había visto. Y decía algo así como 11 de la mañana, oficina del presidente Nelson, presidencia de la Sociedad de Socorro. Porque siempre nos ponían quién era la que tenía que estar. Porque a veces yo tenía que ir sola, a veces iba con una de las hermanas, a veces íbamos las tres. Y inmediatamente, obviamente que dije, ¿qué pasó? En ese tiempo creo que teníamos como año y medio de estar en el llamamiento. Y entonces corrí a la oficina de la hermana Bingham y a la oficina de la hermana Eubank y les pregunté, ¿ustedes sabían de esta reunión? Y me dijeron, no. Y las tres nos pusimos, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué hiciste tú? Ya ves que uno siempre reacciona así, Julio. Yo no sé por qué. ¿Qué hice? ¿Me van a regañar o qué? El temor. Sí, y por suerte pues pasó el tiempo y las tres nos fuimos a la oficina con esa anticipación, no sabíamos qué estaba pasando. Llegamos y cuando ya se dio la hora, se abre la puerta de su oficina y él está allí. Nos abraza porque él siempre es muy cariñoso, nos abrazó. Siempre nos dijo que éramos como sus hijas, ¿no? Entonces nos abrazó y nos dio la bienvenida a la oficina. Él tiene una mesa un poco larga en su oficina donde se sienta con personas a conversar. Y nos pidió que nos sentáramos y él tenía como ya varias pilas de papel listas en esa mesa. Y nos dio una a cada una de nosotras y nos dio un lápiz. Y nos dijo, hermanas, este es el discurso que yo le voy a dar a las hermanas en la sesión general de mujeres. Quiero que lo lean y me digan qué piensan. Quiero que me den sus opiniones, sus ideas al respecto. Y lo primero que pensé, Julio, fue, ¿realmente me desperté esta mañana? ¿Realmente estoy aquí o estoy en mi cama todavía soñando? Fue una experiencia así como irreal un poquito, ¿no? Porque yo dije, ¿cómo yo, Reina Aburto, que vengo de Nicaragua, cómo yo le voy a decir al profeta algo sobre su discurso, ¿no? Yo le voy a revisar su discurso. Entonces agarré el lápiz y pues sí empecé a hacer circulitos en algunos lugares. Y yo dije en mi mente, yo no voy a ser la primera en hablar, obviamente. Que hable la hermana Bingham primero. Ella es la presidenta y sí, obviamente ella sabía su lugar, entonces ella fue la primera en hablar y ella le dijo algunas cosas. La hermana Eubank le dijo otras cosas y yo le dije otras cosas. Pero lo más lindo fue la forma en que él nos escuchó. Y tuvimos una conversación en cuanto a los puntos.
Y él implementó muchas de las cosas que le dijimos en su discurso. Bueno, yo diría todo. Entonces fue una muestra tan grande de humildad de parte de él, de confianza en nosotros. Y fue para mí algo muy lindo saber que el profeta escucha, él quiere saber. Que él sabe que él no sabe, porque él nos dijo, yo no soy mujer. Yo necesito que ustedes lo vean desde el punto de vista de mujer. Tiene Entonces, 9 hijas, pero no es sí, mujer. sí, exacto, sí. Y vamos de esa historia que nos das, como como que estás en un sueño. Sí. Cuéntanos un poco el día a día de tu cargo. Sí. ¿Cómo lograste? ¿Era algo que tenías que hacer tiempo completo? ¿O era algo Prácticamente. que podías hacer cosas de tu negocio también? Sí. ¿Cómo era? Bueno, para empezar, yo vivo como a 1 hora de distancia de la ciudad de Salt Lake City, ¿verdad? Eso implicaba ir hasta allá. Iba muy seguido, por lo menos 3 veces a la semana, a veces más. A veces tenía que estar ahí los fines de semana. A veces era toda la semana más el fin de semana. Obviamente habían viajes también. Pero de alguna manera, fíjate que yo no sé cómo sucedió. Bueno, sí sé que fue por la ayuda del Señor, eso no tengo duda, pero también yo tuve la oportunidad de trabajar todavía. Mm, Que de hecho la hermana Bingham cuando nos llamaron, ella me pidió, Reina, yo quiero que trabajes por lo menos unas horas para que tú puedas decir que tú eres una mujer que trabaja. mm, Igual que la hermana Yuban, que ella también conservó su sí. trabajo en la iglesia, porque ella tiene un cargo importante. Ella me dijo, eso ayuda a que va a ayudar a que las hermanas se identifiquen con ustedes. Ujú. Entonces yo trabajaba porque ella me lo pidió, pero también porque debido al negocio que tenemos, como somos traductores, pues queríamos conservar nuestros clientes todavía. A nuestros clientes, y a algunos les dijimos, nos podían mandar menos trabajo. Pero de todas maneras, por la forma en que Carlos y yo trabajamos, de que uno traduce, el otro revisa lo que hizo la otra persona, pues yo todavía revisaba lo que él hacía, trataba pues de quedar bien con los clientes todavía, pero sí, trabajaba cada semana algunas horas, no tiempo completo obviamente, pero sí lo hacía. Pero sí, mi llamamiento era de tiempo completo. Mm, Por eso te digo, a veces no sé cómo lo hice, pero el Señor nos permite hacer cosas, nos permite hacer cosas que nosotros pensamos que no tenemos la capacidad. Entonces, lo que hacía, por ejemplo, era que me iba en el tren la mayor parte del tiempo a la ciudad de Salt Lake City y ahí en el tren a veces trabajaba, a veces contestaba mensajes, escribía discursos o conversaba con gente, que eso también me encantó, mucho me encantó conversar con personas en el tren. Entonces, todo se combinaba y funcionaba, de alguna manera funcionaba. El Señor hacía que funcionara, pero sí, todavía trabajé un poco. Sí, Y sé que tenías o bueno, más bien diría, ¿quisieras compartirnos unas últimas palabras sí, para cerrar? ¿Quieres compartirnos sí. algo? Sí, mira, yo mencioné ese mensaje del presidente Ballard que dio en abril de 2021 que se llama Esperanza en Cristo. Nomás quisiera mencionar los puntos claves que él dio en algún momento, que son verdades eternas y que, como expliqué hace rato, los apóstoles pasaron, el quórum de los apóstoles pasaron meses pensando en estas cosas y el presidente Ballard fue el que presentó el mensaje. Pero uno de ellos es que toda persona que sea fiel en guardar los convenios del Evangelio tendrá la oportunidad de ser exaltada. Toda persona, ¿ok? Si somos fieles en guardar nuestros convenios, todos vamos a tener la oportunidad de ser exaltados. Después él dijo que no se han revelado el momento preciso ni la manera en que se otorgan las bendiciones de la exaltación. No obstante, están garantizadas. A veces no sabemos cuándo vienen estas bendiciones, pero por seguro van a venir. Otra cosa que dijo es que esperar en el Señor significa obediencia continua y progreso espiritual hacia Él. Muchas veces estamos en espera de una bendición o de algo que suceda en nuestra vida. Y cuando estamos esperando, dice Él, realmente dice, no debemos de sentir como que estamos en una sala de espera, sino que debemos de seguir activos en nuestro discipulado. Entonces esperar es bien importante. Y la otra cosa también es que Dios ofrece la vida eterna a todos sus hijos. Y por último, él dijo
que nuestra confianza en esta certeza se afianza en nuestra fe en Jesucristo, por cuya gracia se compensarán todas las cosas que pertenecen a la vida eterna. Entonces, confiar en el Señor, tener fe en Él, y las bendiciones llegarán. Wow, muchísimas gracias. Y esas cosas que estás mencionando son una respuesta a mis oraciones. Así que voy a estudiar el discurso. Sí, está muy bien. Y es algo que he estado meditando últimamente y que siento que necesitamos. Así que muchísimas gracias por ser ese conducto para poder recibir esas palabras inspiradas. Gracias. Yo quiero también compartir un último mensaje también del Elder Ballard, justamente, ¿sí? Muy sabio él, muy sabio. Él dice, necesitamos escuchar, que justamente también hemos estado hablando mucho de escuchar, y entender lo que nuestros hermanos y hermanas LGBT están sintiendo y experimentando. Porque a veces veo que hay muchos líderes con los que he hablado que quieren poner a esta comunidad a la par de otras experiencias. Pero es que hay personas que han perdido a sus hijos, hay personas que tienen una enfermedad terminal, y es cierto, todas son un conjunto de experiencias, y el ser LGBT o tener atracciones del mismo sexo es una experiencia más, es cierto. Sin embargo, pues hay unas características alrededor de este tema que históricamente han sido difíciles para que, por ejemplo, yo pueda tener esperanza de lo que tú acabas de decir. Llegó momentos en los que yo llegué a pensar, ok, entonces, si yo no me caso, ¿no voy a poder entrar al reino celestial? Porque también muchas personas que ven mi historia, pero es que ya se casó. Pero, ¿qué va a pasar conmigo que no me he casado y tal vez nunca me vaya a casar? Yo estuve allí en un momento en el que yo pensé que yo nunca me iba a poder casar. Y culturalmente hay como esa idea de que si no nos casamos, entonces no podemos entrar al reino celestial. Y lo que está diciendo el Elder Ballard no necesariamente es así, ¿verdad? Sí. Y debido a esa falta de esperanza que yo llegué a sentir y que muchos en esta comunidad sentimos, es necesario que haya un poquito más de delicadeza, de amor al abordar a personas con atracciones del mismo sexo, porque la persona que desafortunadamente perdió a su hijito o que tal vez está enferma, ellos tienen esperanza en la expiación de Cristo y en la resurrección, van a volver a ver a su hijo, tienen una familia eterna, etcétera. Pero a veces nosotros no tenemos eso. No tenemos esa esperanza de que yo sí voy a poder entrar al reino celestial. Voy a poder exaltarme y estar con mis padres y mis hermanos, que son también mi familia eterna. Porque a veces también vemos que la familia eterna pensamos que es solamente esposa e hijos. Pero es que también son mis padres y mis hermanos. Y esa también es una familia eterna. Y yo pertenezco a esa familia eterna también. Entonces es importante que a veces los líderes entiendan eso. Que este tema a veces viene con un sesgo de desesperanza. Que hay que disrumpir con mensajes como los que vamos a traer en la conferencia de North Star. El Elder Ballard continúa, ciertamente debemos ser mejores de lo que hemos sido en el pasado, para que todos los miembros sientan que tienen un hogar espiritual, donde sus hermanos y hermanas los aman y donde tienen un lugar para adorar y servir al Señor. Entonces, pienso que podemos hacer más en nuestras congregaciones locales y es lo que estamos tratando de instar en North Star, a ayudar a las personas a facilitar esas oportunidades de amor en sus congregaciones, en sus familias y en sus propias vidas, siempre apuntando hacia el Salvador. Claro que sí. Muchas gracias, Julio. He aprendido mucho con esta conversación y vamos a seguir adelante tratando de mejorar en ese aspecto. Gracias a ti.